Hola gente, aquí Deyandro con ustedes en Planet Zoo con un nuevo episodio del Zoo Botánico de Jerez. Así que venga, empecemos. Como ya vimos en el episodio anterior, la zona que estamos construyendo ahora es la americana, que estará por aquí. Y tal y como adivinó el suscriptor Sherpa, los animales de hoy son el capibara, el tapir amazónico, para el cual me voy a ahorrar usar mods usando el tapir centroamericano del juego, y el chajá, para el que no me queda otra que usar un mod, muchas gracias al autor, cuyas jaulas originales estaban aquí. Además, los patos sudamericanos, que antes estaban repartidos por ambos estanques, también les acompañarán. En cuanto a la nueva jaula, esta abarcará todo esto, para lo que he quitado estos dos caminos que luego veremos, unificando el antiguo estanque de los patos con la antigua jaula de los gansos. Pero bueno, para llegar a esta zona, ¿qué tenemos que hacer? Pues como recordaréis... No. Primero hay que bajar estas escaleras, con la jaula del ocelote a nuestra izquierda y la del caimán enfrente. ¿Lo ha entendido? Sí. Que podemos ver ya desde el puente. Pero la cosa no va de caimanes hoy, sino de todo lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y es que... ¡sorpresa, gente! Este es ya el resultado final. Homer, me parece que no has pensado lo que acabas de... He dicho yo. Pero veámoslo más detenidamente. Si avanzamos por la ruta, a la derecha tendríamos el estanque original de los patos, y seguidamente nos toparíamos con una bifurcación, que sí existe en el zoo real, pero que yo he modificado bastante. A la izquierda iríamos hacia la plaza del restaurante antiguo, a través de una pasarela real de madera que yo he recreado. Sin embargo, a la derecha, en el zoo real, llegaríamos a una escalera para acceder a la carretera principal del zoo que llega al Temple, que tiene este cedro del Himalaya aquí en medio. Este arbolito, sin duda alguna, lo he conservado, pero ahora estaría dentro de la nueva jaula. Y el camino lo he transformado en un mirador elevado, por lo que esa escalera ya no existe. De esta forma creo que se aprovecha el espacio mucho mejor y se redirige el flujo de visitantes de una forma más ordenada, ¿no creéis? Y bueno, si subimos al mirador y nos asomamos, podemos ver todo el estanque desde una perspectiva mucho mejor que de estar en el suelo. De hecho, mirad, ahí tenemos ya a uno de los protagonistas del vídeo de hoy, a la tapir que se acaba de dar un bañito como nunca antes en el zoo habría podido. Tapir. Limpio. Y si seguimos avanzando por el mirador, podemos ver el resto de la instalación, antigua jaula de los gansos desde donde ahora viene a saludarnos el segundo de los protagonistas, el capibara. Aunque parece que más bien se está yendo al estanque a darse también un bañito. Y una vez vistos los animales desde el mirador, el visitante solo tendría que bajar por donde subió y girar hacia su derecha para ir por la pasarela de madera de antes, desde la que podéis empezar a ver un montón de árboles. Y es que os recuerdo que todos son reales, es decir, todos están tal cual en el zoo de la vida real. Y bueno, si bien el resto de la valla está tapada por malla de brezo y arbustos que he recreado de eleagno, está igualmente esta zona a la mitad de la pasarela que está completamente abierta. Y no solo es para que los visitantes sigan pudiendo ver un rato más a los animales, sin que sea solo desde el mirador, sino que así también se siente más abierta la instalación para estos propios animales. Además, si os fijáis, la valla que les he puesto es una réplica de la que tienen en su jaula real, que afortunadamente sí cumple con los estándares de la EAZA, con sus casi 2 metros de altura, sin nada arriba que evite la escalada, porque estos animales no trepan en vertical, y una base sólida que dificulte la excavación y posible huida, especialmente de los capibaras. Y si continuamos, nos toparemos de nuevo con la malla de brezo y los arbustos de eleagno, para que los animales vuelvan a tener privacidad ahora que nos estamos acercando a sus establos. De hecho, los cuidadores podrán acceder a estos y a la instalación directamente por esta puerta que sigue conservando el estilo de la valla que originalmente rodeaba la jaula de los gansos, y donde justo a su izquierda estaría el otro camino que también he quitado, pero que ahora es el sitio donde se asienta el refugio del tapir y los recintos de separación de la jaula. Es más, en concreto ya estaríamos en la plaza principal del restaurante antiguo, que aún tengo en construcción, al igual que el aviario de loros y murciélagos, que ya veréis en qué los convertiré, aunque ya sí están los árboles reales. Pero si giramos la vista,
Justo tenemos esos recintos de separación que os mencionaba, con puertas y valla cubiertas también de brezo, para darles más intimidad a los animales. Y si entramos por esta puerta de aquí, nos llevaría en concreto al establo del tapir, que sin duda he hecho siguiendo las recomendaciones de la EAZA. De hecho, podéis ver la piscina y el comedero que tendrían aquí, y que también habría dentro. En cada uno de estos compartimentos individuales que son muy parecidos a los del caballo de Przewalski del episodio 10, pero que claramente he adaptado a la altura del tapir, y tampoco es plan de que se descoyunte el pobre animal. Y bueno, a través de estas puertas es por donde podrían salir, la de la derecha hacia la jaula principal y la de la izquierda hacia el otro recinto de separación, con un estilo casi idéntico al anterior, aunque algo más grande. Es más, esa plataforma de hormigón flotante que veis ahí no está por capricho o error, sino que la he puesto para que sepáis dónde estaba la escalera original que pasaba por aquí. Y si giramos, por detrás del establo del tapir podéis ver un pasillo hecho con vallas también de malla que conecta con la plaza del restaurante antiguo y el recinto de separación anterior. Pero a diferencia de ese, este otro recinto en el que estamos también conecta con el establo de los capibaras, el cual incluye igualmente una puerta para el personal y por el que si nos asomamos, pues tenemos a media familia sobando. Vaya panda de vagos, y encima con uno de Strangis dándose un baño. Y bueno, si nos quedamos hasta la noche, la cosa mejora, pues he puesto luces de infrarrojos que calienten un poquito más todo. En fin, un paraíso capibaril, parece ser. Eso sí, dentro tienen también ventanas para iluminar igualmente la estancia, y que no parezca un antro raro, aunque las que están a la altura del capibara les he puesto rejilla para que no las rompan y se corten, porque no queremos filetitos de capibara, ¿verdad? Y ya por esta puerta se saldría a la jaula principal, con los refugios viéndose así desde fuera. ¿Qué os parecen, gente? Dejádmelo saber en los comentarios. Y bueno, si avanzamos por dentro de la jaula, primero llegaríamos al claro principal, donde podéis ver el muro de detrás también de malla y base sólida, como en el resto de la jaula, que originalmente era de madera sin malla, cosa que he cambiado para fortificar más la instalación. Y además también un tronco rascador que en su copa tiene un nido de cigüeña que está ahí en la vida real. Y bueno, también mallas protectoras de metal horizontal para los árboles, y no vertical, que los tapires son propensos a engancharse en estos, así como un montón de hierbas que he puesto para ablandar el terreno y que no sea tan dañino para los pies de los animalitos. Cosa bastante mejorada con respecto al zoo real, donde ver en esta jaula de gansos un hierbajo es más difícil que en la ciudad de Wall-E. Y anda, mira, nuestro tercer protagonista por fin, el chajá, los cuales tienen ese mini refugio por ahí, además de un nido que veremos más adelante. De hecho, si os fijáis, ya hemos llegado al mirador del comienzo, que tiene valla electrificada en su base para que no les dé a los animalitos por asomarse ellos. Y luego, tras pasar este árbol caído y este arbolito, que os recuerdo sería el cedro del Himalaya del principio, conectaríamos con el estanque original de los patos que vimos hace ya un rato, con el otro tapir también sobando, en fin, estoy rodeado de vagos, y la catarata original que tenía el estanque, que dejó de funcionar, a saber por qué, pero que yo he querido restaurar. Y por su derecha estaría la entrada principal al estanque, en donde a su izquierda podemos ver a la parejita del chajá custodiando el nido que os mencioné anteriormente, el cual está parcialmente defendido del tapir y el capibara por esta rejilla de metal que también protegería a los árboles. Y luego, en este islote del centro, unas cuantas casitas para los patitos sudamericanos, que habrían estado con nosotros todo este rato. Por favor, Frontier, mete patos, ¡quiero patos! Y detrás suya, esta estructura de naturaleza desconocida y función aún menos sabida, imagino que alguna vez fue una catarata, pero nunca la he visto funcionar, y que yo he replicado porque en la vida real está, y pues bueno, me ha gustado como decorado. Y ya por último, si nadamos entre estos carrizos, nos toparíamos con la valla subacuática que separa este estanque del Caimán, así como el puente que pasa entre ambas jaulas.
En fin, gente, esto sería todo por hoy. Decidme en los comentarios qué os ha parecido y de nuevo qué animales creéis que serán los protagonistas del siguiente episodio. Espero que os haya gustado todo mucho, demostrádmelo con likes, suscribiéndoos quienes no lo estáis y apretando con fuerza la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta pronto!